Bueno, por favor, me indican si ven la presentación. Sí, señora. Bueno, entonces, este CIPAS de Pensamiento Lógico Matemático, tiene como objetivo solucionar dudas de la tarea número 2. Recordemos que esta unidad se llama Métodos para probar la validez de argumentos. Les habla la tutora María del Pilar Real Ramírez y les recuerdo que nuestra directora de curso es la ingeniera Carolina Castaño. Información pues importante para que tengamos en cuenta para esta tarea número 2 es que los foros pues están abiertos desde el 3 de abril hasta el 20 de abril. Hasta este día se hace la retroalimentación de esta tarea. Ustedes se han dado cuenta de pronto que estoy un poquito atrasada en la retroalimentación, pero ya ayer se entregaron notas de tarea 1, entonces ya me pongo al día este fin de semana. También importante, la fecha final para la tarea número 2 es el domingo 23 de abril. Los resultados de aprendizaje son interpretar adecuadamente las tablas de verdad y las reglas de inferencia para probar la validez de argumentos. Esta tarea tiene un puntaje máximo de 100 puntos. El ejercicio 1 consiste en unas proposiciones simples que ustedes tienen que pasar a proposición compuesta y establecer el lenguaje natural y hacer unas tablas de verdad. En este ejercicio 1 es importante que recuerden que hay que hacer un video, ¿cierto? Mostrando cómo hizo el proceso para solucionar ese ejercicio 1. En el ejercicio 2 son la aplicación de las reglas de inferencia lógica. El ejercicio 3, demostración de un argumento usando las reglas de inferencia lógica. Y el ejercicio 4, un problema de aplicación donde se aplican pues todas las temáticas de esta unidad. En resumen, pues esa es como la información más importante de esta tarea 2. Algo que quiero resaltar, algo importante, es que miren que el hecho de manejar la información, ¿cierto? De que ustedes vayan revisando el material que tienen en la plataforma. En la plataforma, en el entorno de aprendizaje, como se muestra aquí, van a encontrar donde dice Unidad 2, toda la información, todos los referentes bibliográficos para que ustedes puedan consultar. Hay unas OVAs, ¿sí? Que son como una especie de videos donde ustedes pueden mirar también la información. Importante, pues que cada uno tenga su material. El material pues es la guía de actividades con cada uno de los anexos. Hay un anexo especial que les va a servir para que ustedes se guíen de cómo presentar la tarea número 2. También está el anexo donde van a encontrar ustedes la aplicación de cómo generar la tabla de verdad. Eso es importante que cada uno la descargue para pues tenga la información. En la guía también se suministra la rúbrica, o sea, qué se les va a evaluar, cuántos puntos en cada uno de los ejercicios. Importante en esas actividades, pues que ustedes manejen esos anexos, ¿cierto? Entonces, como se mencionaba, anexo 4, anexo 5, el anexo 6 y la guía de las actividades. En esta anexo 4 van a encontrar los ejercicios que les corresponde. Entonces recuerden que lo primero que hay que hacer es elegir la letra con la que van a trabajar y para que empiecen y cada uno de los ejercicios resuelvan esa letra que es diferente para cada uno. Bueno, en el anexo 5 van a encontrar la guía para el desarrollo de la tarea 2. Ese es el formato que les mencionaba, que les sirve de referente para que ustedes se apoyen y hagan su trabajo. Está el anexo 6 con el simulador de lógica. Entonces ahí están como unas indicaciones y está el enlace donde ustedes encuentran el simulador para generar las tablas de verdad. Y está la guía de actividades donde se dan las especificaciones generales de la tarea y se da también la rúbrica de evaluación, que es como los puntajes y qué se evalúa de esta tarea. Bueno, importante la participación en los foros. Es muy importante esa participación porque a través de ellos, pues nosotros podemos retroalimentar lo que ustedes vayan subiendo. Y entonces cuando entreguen la tarea, pues ustedes ya tienen total certeza de que lo que van a entregar es correcto. Cada uno de esos foros pues ya están abiertos, hay material. Yo he estado subiendo información acerca de esta tarea para que ustedes se guíen. Para responder, pues simplemente recuerden que al finalizar del mensaje de apertura, ustedes pueden responder y ahí hacer su aporte.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, entonces ya como con ese resumen de lo que hay que tener en cuenta para abordar esta tarea número 2, entonces vamos a empezar a hacer como un repaso y ustedes si quieren a medida que vamos haciendo el repaso van haciendo las preguntas que tengan. Bueno, vamos a iniciar con un concepto básico que se requiere para hacer esta tarea y es definir qué es una proposición. Entonces, las proposiciones se definen como unas oraciones que pueden tener un valor de verdad. Ese valor de verdad puede ser falso o verdadero, pero es una de las dos, ¿cierto? Nunca ambas. Las proposiciones, entonces, pueden ser oraciones, ¿cierto? Miren que son oraciones gramaticales como esta. La UNAD es una universidad pública. Entonces, eso es una oración de la cual yo puedo decir si es verdadero o falso. Otra sería las matemáticas, es una ciencia que solo se estudia en la universidad. Pues también es una expresión de la cual yo puedo establecer si es verdadera o falsa. Otro ejemplo, hoy es el último CIPAS del curso de Pensamiento Lógico Matemático del periodo 1601. Entonces, ustedes ayúdenme a ponerles el valor de verdad a cada una de esas proposiciones. La primera que sería verdadera o falsa. Bueno, miremos que la primera es verdadera. La UNAD es una universidad pública, entonces para asignar el valor de verdad verdadero ponemos una V. En la segunda, que dice la matemática es una ciencia que solo se estudia en la universidad, entonces pues nos damos cuenta que es una proposición falsa porque no solo las matemáticas no solo se estudian en la universidad, sino que también las estudiamos en otras épocas, ¿cierto? En el colegio, hasta en preescolar. Entonces, esa proposición sería falsa. En la tercera dice, hoy es el último CIPAS del curso de Pensamiento Lógico Matemático del periodo 1601. Eso también es falso porque estamos en la tarea número 2, tenemos muchos CIPAS que hacer todavía. Entonces, para designar el valor de falso, entonces le ponemos una F. Bueno, las preposiciones se pueden simbolizar con cualquier letra del alfabeto, siempre y cuando la letra sea minúscula. Entonces, a cada uno de los ejemplos que les di anteriormente, le vamos a poner una letra que sea minúscula. Entonces, en este caso, tenemos la Q para la primera, entonces la simbolizamos así, Q, dos puntos, y ponemos la proposición. Entonces, en este caso, Q sería la UNAD, es una universidad pública. En el segundo le voy a poner el nombre, digámoslo así, de A. Les pongo A, dos puntos, y escribo la proposición, que es las matemáticas, es una ciencia que solo se estudia en la universidad. En la tercera le voy a poner J, y pongo los dos puntos. Hoy es el último CIPAS del curso de Pensamiento Lógico Matemático del periodo 1601. Entonces, esa es la forma como definimos una proposición y también la forma como las podemos simbolizar, ¿cierto? ¿Qué símbolo utilizamos para dar? Entonces, nos damos cuenta que puede ser cualquier letra minúscula. Bueno, las proposiciones se clasifican en dos, o sea, podemos hablar de proposiciones simples o proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son aquellas que están conformadas por una sola oración. Ejemplo de una proposición simple. Me gustaría estudiar ingeniería industrial. Esa es una proposición simple. Esa proposición simple yo le puedo poner entonces cualquier símbolo que es una letra minúscula. En este caso le voy a poner la letra Q. Entonces me quedaría la proposición simple así. Q, me gustaría estudiar ingeniería industrial. Listo, las proposiciones compuestas. Entonces, el otro tipo de proposición son las compuestas. Estas proposiciones están conformadas por dos o más proposiciones simples, pero ellas están enlazadas, digámoslo así, con un conector lógico. ¿Qué son los conectores lógicos? Pues son las palabras que se emplean para conectar las dos proposiciones simples, dos o tres proposiciones o más que utilicemos en una proposición compuesta. Los conectores lógicos que emplearemos son, entonces, ¿cuáles son? La conjunción,
que es el y, la disyunción, que es el o, la implicación o condicional, que es el sí, entonces, y el bicondicional o equivalencia, que lo puedo traducir en sí y solo sí. Bueno, un ejemplo de proposición compuesta. Me gusta el curso de pensamiento lógico y matemático, entonces realizaré todas las actividades. Entonces allí nos damos cuenta que la primera proposición sería me gusta el curso de pensamiento lógico y matemático. Y la segunda, realizaré todas las actividades. Estas dos proposiciones están conectadas con un conector, en este caso el condicional, que está aquí, el entonces. Bueno, si yo las fuera a representar simbólicamente, entonces le pondría a la primera proposición la letra de U, le pondría a la segunda la letra de V y de esta forma pues ya las puedo ir pasando de este lenguaje que es verbal a un lenguaje simbólico. Bueno, los conectores lógicos. También dentro de los conectores lógicos tenemos la negación. El símbolo de la negación es con esta rayita. Estos dos y significan lo mismo, negación. En la negación, pues de una proposición es cambiarle el valor de verdad. Entonces, si una proposición es verdadera, para negarla, entonces yo le cambio el valor de verdad a falso. Y una proposición que sea falsa, si yo la niego, entonces me va a quedar verdadera. Bueno, el otro conector lógico es la conjunción, el que decíamos que si simbolizaba, que se expresaba con la letra I, su símbolo es es como una V al contrario, ¿cierto? Ese símbolo quiere decir conjunción o I. La tabla de verdad para una expresión así, entonces es la siguiente. Entonces, yo tengo dos proposiciones, ¿cierto? Aquí tengo que partir de que sean dos o más porque pues ya es una proposición compuesta. Entonces tengo las dos proposiciones P y tengo la proposición Q. Entonces, para crear esta tablita de verdad, miremos que como no sé cuáles son las proposiciones, entonces en matemáticas se utilizan estas tablas de verdad. Las tablas de verdad son todas las alternativas que yo tengo para los valores de verdad de estas dos proposiciones. Entonces, es bueno en estas tablitas de verdad llevar un orden. En estas que son de dos proposiciones, lo ideal es que la P, que es la primera que vamos a poner en la tabla, en la primera casilla, tenga dos valores de verdad, dos valores falsos, ¿cierto? Dos de verdad, dos falsos. Y la Q, que es la segunda que voy a ubicar en la tabla, entonces va a tener valor, primero el valor de verdad y vamos intercalando verdadero, falso, verdadero y falso. O sea que esto que estoy señalando aquí, pues serían todos los posibles valores, todas las combinaciones que se podrían dar para dos proposiciones que yo tenga y que estén conectadas, ¿cierto? Ahora sí vamos al conector lógico conjunción, o sea, la I. ¿Cuándo dos proposiciones son verdaderas cuando están conectadas con este conector lógico? Entonces, la única forma para que sean verdaderas es que ambas sean verdaderas, ¿cierto? De resto, todas son falsas. Ahí que viene entonces la respuesta de esta tablita de verdad. La primera, verdadero y verdadero, me daría verdadero. De resto, todas serían falsas. Verdadero y falso me daría falso. Falso y verdadero me daría falso. Y falso y falso me daría falso. Entonces, esta sería la tablita de verdad que vamos a tener como referente para construir nuestras tablas de verdad en cada uno de los ejercicios donde se requiere. Bueno, miremos la disyunción. La disyunción es la que se representa con esta V y en palabras diríamos O, ¿cierto? Ese sería como su expresión verbal, O. La tablita de verdad para la O es la siguiente. Entonces, miren que estas dos primeras casillas, pues son iguales, ¿cierto? Iguales a las de la tabla anterior, porque son las mismas dos proposiciones. Ya lo que nos cambia es la respuesta aquí con la O. Con la O, entonces podremos decir
que que una proposición conectada con la O es verdadera siempre y cuando una de las dos sea verdadera, las dos o una por lo menos sea verdadera. Entonces, verdadero o verdadero me da verdadero, verdadero o falso me da verdadero, falso o verdadero me da verdadero, y la única opción para que con el O me dé falso es que ambas sean falsas. Entonces, esta tablita también es un referente para poder relacionar y realizar todos los ejercicios que impliquen hacer tablas de verdad. Bueno, la otra es el condicional o implicación. Entonces, el sí, entonces, su símbolo es una flechita. Miren, una flechita en un solo sentido. Una flechita que vaya hacia la derecha. La tabla de verdad para este conector es la siguiente. Al principio, pues igual que en los casos anteriores, tenemos las 4 opciones de valores de verdad para las dos proposiciones, y en la respuesta ya el P, entonces Q, me quedaría solamente es falso, o sea, solamente el condicional es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. De resto, todos son verdaderos. Entonces, verdadero me daría verdadero. Verdadero, entonces falso me daría falso, que sería el único caso de falso. Falso, entonces verdadero me daría verdadero, y falso, entonces falso me daría verdadero. Bueno, miremos el bicondicional o equivalencia. El símbolo, o sea, la expresión verbal sería sí, solo sí, y el símbolo es una flecha doble, ¿cierto? Es una flecha doble. La tabla de verdad para este conector lógico es, al principio, pues igual que en las anteriores, están los valores de verdad para las dos proposiciones, y en el sí, solamente sí, pues este ya es más exigente. Quiere decir que es verdadero solamente cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Pero en el caso de que una de las dos sea falsa, la proposición se vuelve falsa. Entonces, verdadero, sí, solo sí, verdadero, me da verdadero. Verdadero, sí, solo sí, falso, me da falso. Falso, sí, solo sí, verdadero, me da falso. Y falso, sí, solamente sí, me da falso, me da verdadero. Bueno, entonces estos son como los referentes de los conectores lógicos con los que vamos a hacer todas las tablas de verdad que se requieran en la tarea. ¿De pronto hay alguna pregunta hasta ahí? No, señora. Ah, bueno, Todo está claro. bueno. Entonces, continuemos. Miremos la actividad interactiva. Yo quiero que hagamos un ejercicio parecido a los que tenemos en la guía, ¿cierto? En la guía me dan en el ejercicio 1 me dan las proposiciones simples. Además de eso, me dan ya, después de haberme dado las proposiciones simples, por ejemplo, aquí tengo 3 proposiciones simples. Esas 3 proposiciones simples tienen un símbolo, ¿cierto? La primera es P y dice estudio en la UNAD. La segunda es Q y dice me matriculo en ingeniería industrial. Y la tercera es R, dice seré parte de la Escuela de Ciencias, Tecnología e Ingeniería, que se representa SBTI. Esas son las 3 proposiciones. Entonces, esto nos lo da el enunciado del ejercicio que ustedes tienen allí en el anexo 4, ¿cierto? Entonces, eso se los da el ejercicio. Además de eso, también les da la proposición compuesta, pero escrita de forma simbólica. Entonces, leamos según lo que acabamos de hacer. Esta proposición diría P, este símbolo que está aquí representa la I, entonces diríamos P y Q, entonces R. Esta proposición está compuesta de 3 proposiciones simples, ¿cierto? 3 proposiciones simples. Esto es lo que nos da el ejercicio. ¿Qué hay que hacer con eso? Entonces, primero, escribir el lenguaje natural, o sea, pasar esto que está en símbolos con las palabras de ustedes.
pero no como ustedes quieran, ¿cierto? Hay que conservar, por ejemplo, que este simbolito que está aquí, este símbolo representa la I, que esta flechita representa el condicional, entonces lo voy a cambiar por entonces o por lo tanto, ¿cierto? Eh, y vamos escribiendo. Como ya tenemos las proposiciones aquí, entonces donde dice P voy a cambiar por este valor que dice aquí, por esta expresión verbal que tengo aquí. Miren que cuando aparece un entonces, como en este caso, siempre empiezo la proposición con sí, porque el entonces me está mostrando una condición. Entonces digo sí, tal cosa, para poder decir después, por lo tanto, o entonces pasa tal cosa, ¿cierto? Entonces digo, sí, estudio en la UNAD, que sería P, después viene aquí en la expresión simbólica I, entonces escribo I, miren que yo aquí la he resaltado con rojo, me matriculo en ingeniería industrial, ese sería el valor de Q, ¿cierto? Punto, porque ahí hay un paréntesis que se cierra, por lo tanto, viene el condicional, ¿cierto? Que puedo escribirlo por lo tanto o entonces, seré parte de la Escuela de Ciencias Tecnológicas e Ingeniería, que ese es el valor de R. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer en ese ejercicio 1. Escribir de forma en lenguaje natural esta expresión que está en lenguaje simbólico, ¿cierto? O sea, que está expresada con símbolos. Pero las proposiciones también me las dan. Entonces, esas proposiciones simples me las dan aquí. Entonces, yo lo que hago es con ellas y apoyados en lo que acabamos de ver de los conectores lógicos, voy escribiendo la proposición. Ustedes revisen que quede coherente, ¿cierto? Que el lenguaje que utilicen pues sea un lenguaje adecuado para que se entienda lo que dice allí. Bueno, eso sería lo primero que hay que hacer. Después de que ya hago el expreso de forma natural, el lenguaje natural, la expresión que tienen allí en lenguaje simbólico, entonces pasan a ser una tabla de verdad manual. Cuando yo me refiero a manual, no quiere decir que la hagan a mano, ¿no? La pueden hacer en el computador, pero que no la hagan a través de un generador de tablas, sino que ustedes la hagan ustedes mismos. Para construir la tabla de verdad de forma manual, debemos tener en cuenta lo siguiente. Entonces, hay que mirar, miren que en el anterior, en las tablitas de verdad originales, yo les decía que teníamos dos proposiciones simples. Entonces, en este caso, hay que mirar cuántas proposiciones simples tenemos para así mismo sacar el número de filas. Entonces, el número de filas sale a partir de la siguiente fórmula. Entonces, cojo 2. ¿Por qué 2? Pues porque dos son las opciones de verdad que tiene la tabla, verdadero o falso. Y n es el número de proposiciones que tenga la expresión. Esta que yo tengo en este ejemplo son 3 proposiciones, P, Q y R. Entonces eso representa n. ¿Cuántas proposiciones tiene esa expresión verbal que le dieron a usted en el ejercicio 1? Después de eso, pues entonces usted, por ejemplo, en el caso de nosotros sería 2 elevado a la 3, me darían 8. O sea, mi tabla debe de tener 8 filas. Las columnas, ¿cómo las saco? Entonces, las columnas dependen de la fórmula, ¿sí? Entonces, yo escribo aquí, el número de columnas depende de la fórmula bien formulada de la oración. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo digo bien formulada es que se haga paso a paso, ¿cierto? No que hagan una parte y después otra, no, que se haga de forma organizada. Entonces, en el caso de las columnas, empezamos siempre con P, Q y R, ¿cierto? Y luego vamos de lo más pequeño a lo más grande, o sea, de lo micro a lo macro. Entonces, en este caso empezaremos con P y Q, que es lo que está entre el paréntesis, y finalizaremos con toda la expresión que está conectada con el condicional. Bueno, entonces teniendo en cuenta estos parámetros para elaborar la tabla manual, entonces pasamos ahí sí a hacerlo. O sea, primero hay que hacer esto, revisar la expresión simbólica que les dan, sacar las proposiciones simples que tenga para ver cuántas tiene. Depende del número de proposiciones simples que tengan, entonces reemplazan en la formulita para saber cuántas filas debe tener la tabla de ustedes. Si son 2 nomás, pues serían 4 como las que vimos antes.
Si son 3, pues serían 8 y así van reemplazando. Si son 4, entonces serían 16, ¿cierto? Y así van aumentando dependiendo del número de proposiciones que tenga la expresión. Para las columnas, eso es como, primero siempre deben ir las 3 proposiciones, ¿cierto? Simples. Las 3 proposiciones, o sea, P, Q y R en este caso, ¿cierto? Si son 2, pues irán las 2, si son 4, irán las 4. Y después vamos a empezar a organizar columnas dependiendo la estructura que tenga la proposición compuesta que les hayan dado, teniendo en cuenta que van de lo más pequeño a lo más grande, ¿cierto? Por lo general lo más pequeño viene encerrado entre paréntesis y los otros vienen entre llaves. Bueno, entonces ya con eso miren cómo me quedaría a mí la tabla, ¿sí? Entonces serían, según la cuenta que hicimos, son 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas. Y columnas, entonces, como dijimos, empezamos con las 3 proposiciones simples, P, Q y R, y vamos de lo más pequeño de la expresión a lo más grande. Entonces sería P y Q, y la última sería P y Q y ya con el condicional y R. Bueno, entonces después de que ya tengo y he organizado cómo debe ser mi tabla, entonces empiezo a Doctora, llenar. Sí, señora. doctora, una pregunta. ¿Siempre en la última columna debe ir todo el ejercicio completo? Sí, señora. Siempre. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo hago para acomodar aquí? ¿Cierto? ¿Cómo hago para poner los valores de verdad en la tabla de P? Entonces, vamos completando así. Como en este caso son 8 filas, entonces yo divido 8 entre 2. 8 dividido 2 me da 4. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a partir en 2 grupitos y voy a poner 4 verdaderas. Ojo, siempre empezamos con las verdaderas. 4 verdaderas, 4 falsas. ¿Sí? Entonces, así empiezo con P. 4 verdaderas, 4 falsas. O sea, el P, que es la primera que va a ir aquí, siempre va a tener la mitad de verdaderas, la mitad de falsas. Ahora miremos la Q. La Q, entonces dividimos el 4 entre 2 y vamos a tener entonces, ir organizando la Q, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. De esa forma organizamos la Q, ¿cierto? Entonces empezamos, sería como la mitad de las anteriores, ¿cierto? Entonces 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para la R, pues dividimos 2 entre 2 y me quedaría 1, ¿cierto? Entonces aquí vamos a irlas ubicando, empezando con verdadero y vamos cambiando, verdadero, falso y así hasta terminar. Bueno, después de que hacemos eso, entonces es muy importante que nosotros, para completar la tabla que sigue, tengamos en cuenta las tablitas de verdad que les mostré al inicio. Esas tablitas son el referente de aquí, entonces el conector lógico en este caso es el I, porque dice P, I, Q. Entonces vamos a la tablita y nos damos cuenta que con este conector solamente son verdaderas cuando ambas sean verdaderas, ¿cierto? De resto son falsas. Entonces, tenemos en cuenta que lo que vamos a ubicar es P y Q. Miren que aquí están señaladas de azul, ¿cierto? P y Q. Entonces, solamente serían verdaderas en el caso de que ambas sean verdaderas. O sea, en el primer caso sería verdadero, porque sería verdadero y verdadero, entonces me da verdadero. En el siguiente también, verdadero. En el siguiente ya sería falso, ¿cierto? En el siguiente falso, en el siguiente falso, ¿cierto? Desde que una de las dos sea falsa, entonces la proposición se vuelve falsa. O sea que esa expresión me quedaría así al completar. ¿Sí? Miren, las dos primeras verdaderas, porque son las únicas donde las dos combinaciones ambas son verdaderas, y las dos, todas las demás serían falsas porque o una es falsa o ambas son falsas. Bueno, después de que ya he hecho esto, entonces viene como la respuesta de la tabla, ¿cierto? Ya me queda la respuesta de la tabla. Para este, entonces yo voy a tener de referente el condicional, ¿sí? El condicional, o sea, el entonces. La tablita del entonces, aquí está para recordarla. Recuerden que yo dije que solamente era verdadera
digo que solamente era falsa cuando la primera era verdadera y la segunda es falsa. O sea que aquí es importante tener en cuenta cuál va de primera y cuál va de segunda, ¿cierto? Porque la primera, pues sería en este caso el antecedente y la otra el consecuente, así se llaman en el condicional. Y el orden es importante, por eso he marcado aquí en la tablita primera, o sea, la primera columna, esta columna es la que yo voy a tener en cuenta de primero y esta de segundo, ¿sí? Para poder ubicar el valor de verdad. O sea que la única que sería falsa sería donde la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, ¿sí? Entonces vamos a ubicar los valores de verdad. Entonces la única falsa sería aquí, miren, porque la primera es verdadera y la segunda es falsa. Miren que, ojo con no confundirse de pronto aquí, que como van en el orden de las columnas, van así, entonces de pronto lo hagan al contrario, ¿no? Por eso le he señalado aquí arriba, esta es la primera y esta es la segunda. Bueno, entonces todas las demás son verdaderas, excepto las de la segunda fila, donde la primera, el valor de verdad es verdadero y el otro es falso. Listo. Ya con esto hemos terminado, ¿cierto? Ya con esto hemos elaborado la tabla de verdad manual. Ya la hemos hecho la tabla de verdad manual. Después de mirar esa tabla de verdad, entonces nos pide la guía allí que clasifiquemos qué nos dio, ¿cierto? Ese resultado, ¿cómo lo puedo clasificar? Entonces decimos que es una tautología siempre y cuando todos me den verdaderos. Si todos los valores me den verdaderos en esa última casilla. Es una contradicción si todos los valores me dan falsos. Todos, absolutamente todos me dan falsos, entonces es una contradicción. Y es una contingencia o indeterminación si unos me dan verdadero y otros me dan falso. Entonces díganme ustedes allí qué podemos decir, qué clasificación tendría esa proposición que tenemos en este ejemplo. Es Contingencia. Es una contingencia, muy bien, ¿cierto? Porque me dieron valores verdaderos y me dio un valor falso. Muy bien. Bueno, después de que he hecho eso, entonces el resultado es verdadero y falso, o sea, me dieron los dos, entonces es una contingencia. Después de eso me piden que yo genere una tabla en el simulador que tienen allí. Yo les decía que ese simulador lo encuentran ustedes, lo encuentran ¿en el qué? Lo encuentran en el anexo 6, ¿cierto? Ustedes allí hay un documento, en el documento les dan unas indicaciones de cómo usarlo y aparece este link que yo tengo aquí. En ese link, pues ustedes lo que harían sería escribir la formulita, ¿cierto? Yo miren que yo aquí la he escrito y esto fue lo que me dio. Cuando nosotros le damos clic al link, entonces él me va a cargar esta página, ¿cierto? Entonces ustedes lo que hacen es escribir como está ahí. Entonces, P, en este caso, y U, lo escriben. Ah, bueno, me faltó el paréntesis antes de todo. Ponemos el paréntesis. Bueno, ella tiene aquí al inicio unas llaves. Después paréntesis. Es importante estos signos de agrupación para que nos dé bien. Y Q, cierro paréntesis y va el condicional después, ¿cierto? El condicional y está R. Cierro y le digo generar tabla. Y ella me va a generar la tablita. Entonces ustedes lo que van a hacer es en su trabajo, después de generarla, le toman un pantallazo y lo pegan en su trabajo. Miren que esta tablita debe coincidir con la tablita que usted tiene, ¿cierto? Con la tablita que usted hizo manualmente. Miren que aquí coincidió el segundo valor de las filas fue falso y los demás verdadero. O sea, la respuesta debe darme igual, también una contingencia. Bueno. Tutora, una pregunta. Sí, señora. Lo que pasa es que yo realicé la tabla, yo la hice en Excel.
pero entonces como yo no había participado en las reuniones porque no había tenido tiempo, yo busqué por internet cómo se hacía y pues ahí aplicaban unas fórmulas, pero yo no la hice así, yo la escribí normal, la V si era verdadera y la F si era falsa en mayúscula. Entonces, ¿la debo hacer con las fórmulas o no? No, no, sin las fórmulas, ¿no? Porque es que mira que la idea es que tú la hagas manualmente. Que las hagas en Excel, pues te sirves porque ya te va a quedar la tablita, ¿no? Pero así como las has hecho, estás bien, está bien. No es necesario aplicar ninguna fórmula allí. Gracias. Después de hacer todo esto del ejercicio 1, recordemos que estamos mirando como paso por paso qué hay que hacer en ese ejercicio 1. Entonces ya generé la tablita con el simulador, entonces la pego en el trabajo y después de eso, para completar este ejercicio, ojo, que es muy importante este video, porque el video, el primer punto tiene un valor de 35 puntos y de esos 35, 20 son para el video, ¿cierto? O sea que el video es muy importante. Entonces, ¿qué van a hacer en el video? Van a hacer la presentación de ese primer ejercicio. Ahí dan unas indicaciones que haga la presentación suya en inglés, ¿cierto? Que es que digan el nombre, ¿cierto? Y la información que ustedes quieran dar en inglés. No se compliquen mucho con eso. Lo que ustedes puedan expresar en inglés y después todo lo demás lo hacen en español, ¿cierto? Es solamente la presentación. Listo, entonces, ¿cómo lo pueden hacer el video? Pues lo pueden hacer en PowerPoint, ¿cierto? Él también tiene la opción de hacer videos, entonces lo pueden hacer en PowerPoint o en cualquiera de estos programas que están aquí. Si usted no maneja ninguno de esos programas o tiene dificultad para hacerlo, pues haga un video manual con su celular, ¿cierto? Puede ser donde usted vaya hablando, se presente viendo a la cámara, vaya hablando y va mostrando de su computador lo que hizo y lo va explicando. Entonces también no se compliquen por el video, lo importante es hacerlo, que se entienda, que se vea que son ustedes y que pues ustedes hagan la explicación de ese ejercicio. Es importante hacerlo, no que yo no manejo las herramientas, no, no importa. Miren que en la medida que ustedes se pongan retos, pues van a ir aprendiendo a manejar. A mí me gusta mucho Canva, que si ustedes se registran simplemente con un correo, es gratuito, y en Canva hay una cosa que usted le dan, ahí le pide, ¿qué quiere hacer? Entonces quiero hacer una presentación con video, y entonces simplemente usted primero hace la presentación y después le dice ir al estudio y grabar. Y ya ahí le aparece, cuando usted empiece esa opción, le aparece un recuadro donde se va a ver usted grabando. Entonces no necesita hacer nada más. Pero el que ustedes escojan está bien. El de PowerPoint en la tarea número 1, unos estudiantes hicieron unos trabajos excelentes en PowerPoint y también tiene la opción de ir grabándose ustedes allí. Bueno, eso sería para el ejercicio número 1. Ahora miremos para qué información necesitamos para hacer los que siguen, todos los ejercicios que siguen. Entonces vienen las reglas de inferencia lógica. Entonces la regla de inferencia lógica en matemáticas es una manera que tenemos de obtener conclusiones a partir de unos enunciados o unas observaciones. Para ese proceso, entonces vamos a denotar esos enunciados como premisas, ¿cierto? Entonces decimos la premisa 1, la premisa 2 o 3, dependiendo los enunciados que tenga una expresión. Hay varias reglas de inferencia lógica. ¿Qué son esas reglas de inferencia lógica? Pues son como formulitas que encontramos donde a través, si yo comparo el ejercicio que yo tengo con esas reglas de inferencia, pues puedo ir obteniendo conclusiones. Entonces yo quiero que miren aquí en las reglas que tengo aquí, que son como las más importantes, como el resumen de las reglas, como las que tienen que utilizar, como la forma que tienen. Aquí aparece la primera que se llama modus ponendo ponen. Entonces esta regla está compuesta de dos premisas que son proposiciones aquí. Entonces dos premisas, la primera está compuesta, la segunda es una proposición simple y esta rayita que aparece aquí quiere decir conclusión. O sea, yo cojo las dos premisas y puedo concluir algo, ¿cierto? Entonces la conclusión en este caso es Q. Entonces dice P, entonces Q. Entonces yo digo, por ejemplo, si estudio lógica, entonces apruebo el periodo. Entonces, se dio
P. Entonces esa es la premisa 2. ¿Y qué era P? Pues estudio lógica, ¿cierto? ¿Cuál sería la conclusión? Pues si yo estudio lógica y había dicho que si estudio lógica apruebo el periodo, entonces la conclusión sería que apruebo el periodo. Entonces miren que esta rayita aquí y debajo de hay unas letras, allí quiere decir que esa es la proposición, la conclusión. Entonces la conclusión en este caso sería Q. Esta regla se llama modos ponendo ponen. ¿Qué quiere decir modos ponendo ponen? O sea, lo que se da se cumple, ¿cierto? Lo que yo escribí aquí en el condicional, si se cumple el antecedente, que es el primero que va en el condicional, debe cumplirse el consecuente, ¿sí? Eso es lo que dice. Bueno, aquí hay otra regla que se llama el modus tollendo tollens. Este modus tollendo tollens también la primera premisa va con el condicional. Entonces dice P, entonces Q. Entonces, ¿qué pasa? Si no se da el consecuente, o sea, si no se da Q, entonces no se da P. Entonces, por ejemplo, acomodemos la que había dado allá. Entonces digo, si estudio lógica, entonces apruebo el semestre. Entonces, ¿qué pasó? Al final del periodo no aprobé el semestre. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que no había estudié lógica, ¿cierto? No estudié y por eso no aprobé. Listo. Entonces, así esa es la forma como ustedes pueden leer cada una de estas reglas de inferencia. Estas reglas de inferencia, pues la ideal sería que se las aprendieran, pero pues tampoco son bastantes, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que ustedes la tengan a la mano, que ojalá las tengan tomen un pantallazo, ustedes las estén manejando, las usen, ¿cierto? Que si las necesitan, pues sepan dónde encontrarlas para poder hacer los ejercicios. La tercera que aparece aquí se llama silogismo hipotético. Entonces, esa está compuesta de dos premisas, también con el condicional, entonces dice P, entonces Q. Q, entonces R. Y la conclusión sería como el enlace, miren el enlace entre estas dos también con el condicional. Esa sería la condición, ¿sí? Esa sería la condición. Entonces, por ejemplo, si yo asisto a los IPAs, entonces soluciono dudas. Entonces, si soluciono dudas, entonces apruebo la tarea, ¿cierto? Entonces, la conclusión sería, si yo asisto a los IPAs, que fue la proposición P, entonces apruebo la tarea, ¿cierto? Entonces, esa es como la forma de leerlo. Lo que está acá abajo, recuerden que es la conclusión. El silogismo disyuntivo, entonces también está compuesto de dos premisas, que recuerden que las premisas son enunciados. El primero está conectado con el o, ¿cierto? Y la premisa otra es cuando se niega una de estas dos. En este caso está negada la P, pero puede que se esté negada la Q. Entonces dice P o Q. Si no se da P, entonces, ¿qué pasa? Como aquí decía P o Q, si no se da P, pues entonces se da Q. Entonces, por ejemplo, yo digo, este fin de semana voy a ir al cine o voy a comer, ¿cierto? Voy a hacer una de esas dos cosas. Voy a comer por fuera, ¿no? Porque, digamos, en un restaurante, porque comer, pues tenemos que comer. Entonces decimos, resulta que no fui al cine, ¿cierto? No me gasté la plática yendo al cine. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que voy a ir a comer a un restaurante bien rico. Listo. Entonces, este sería el silogismo constructivo. También mire que este ya está compuesto de tres premisas. El primero dice P, entonces Q, R, entonces S, y por último, entonces la unión de dos de ellas con el O, ¿cierto? Si se da eso, entonces yo puedo concluir también Q y S, ¿cierto? Q o S. Si se da, si aparece esta después de eso, porque aunque son dos condicionales, miren que tiene diferente al silogismo, que estas sí no están conectadas, así como estas que tienen que estar conectadas, o sea que Q tiene que estar aquí, en cambio aquí no, ¿cierto? Entonces, si aparece esto, entonces yo puedo concluir las otras dos que no están relacionadas aquí. Entonces, P o R, entonces yo concluyo las otras dos que serían Q o S. Listo. Si se dan estas dos, entonces yo puedo hacer la conexión entre estas dos. Listo. La conjunción, entonces cuando tengo dos proposiciones simples y las uno con el i, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
voy a repasar lógica y Q, voy a estudiar herramientas comunicativas. Entonces, la proposición, la conclusión sería que voy a estudiar lógica y voy a repasar herramientas comunicativas. O sea, es unir las dos proposiciones con el I. Listo. Bueno, en el de exportación, miren que es como un manejo de términos. Si tengo P y R, entonces Q, entonces puedo hacer P, entonces R, entonces Q. La simplificación es cuando tengo dos proposiciones unidas con el I, P y Q, entonces yo puedo concluir cualquiera de ellas dos, o P o Q. Aquí está con P, pero también puede ser con Q. El silogismo disruptivo, entonces dice P, entonces Q, o sea, son tres proposiciones, P, entonces Q, R, entonces S. Entonces miren que es parecido al constructivo. En el constructivo es porque son las proposiciones verdaderas y en el otro porque el valor de verdad cambia. Entonces se da Q, no Q o no S. Entonces acá se concluye no P o no R, ¿cierto? En la adición es una regla de diferencia que es muy útil porque a veces no encontramos como con qué seguir en una demostración y tengo una proposición simple, entonces yo la puedo unir con otra mediante el o, ¿cierto? Entonces dice, tengo una proposición simple, la conclusión puede ser, entonces, por ejemplo, este fin de semana voy a jugar baloncesto. Entonces, yo puedo escribir la conclusión, este fin de semana voy a jugar baloncesto o voy a ir a montar en cicla, ¿cierto? Entonces, mire que esto no hace que se cambie la de arriba, pero sí puedo sacar esa conclusión. Esta importación es como el contrario de la exportación, ¿sí? Tengo las tres proposiciones simples con el entonces y las cambio. Y la reducción al absurdo, entonces sería P, entonces no Q. Digo P, entonces Q y no Q. Miren que se llama el absurdo por esto, ¿no? Porque es Q y no Q. Entonces eso hace que se niegue P. Bueno, como les decía, estas reglas de inferencia, pues es importante que ustedes las tengan a la mano, que ustedes sepan dónde las tienen, que las estén mirando para poder hacer los ejercicios. Bueno, aquí las señalamos, cada una de ellas. Bueno, vamos a mirar la actividad. ¿Qué hay que hacer en el ejercicio número 2? Yo voy a poner varios ejemplos de este ejercicio 2 como para que miremos varias de las reglas que tenemos allí. Entonces dice, si Camila asiste a los CIPAS, entonces podrá resolver inquietudes. Esto es lo que me dan en el ejercicio, ¿cierto? En el ejercicio, en la guía, me van a dar esto, ¿cierto? Me van a dar esto. O sea, un enunciado es lo que me dan allí. ¿Qué hacemos con ese enunciado? Entonces dice, primero que escriba un lenguaje simbólico de esto, porque esto está en lenguaje natural, entonces que usted lo pase a un lenguaje simbólico. Pero para pasarlo a un lenguaje simbólico, ustedes tienen que ir mirando qué ley de inferencia se puede ajustar a esa expresión. Entonces, en el lenguaje simbólico, yo les he señalado aquí con diferente color cada una de las proposiciones. Entonces dice, si Camila asiste a los CIPAS, ¿cierto? Si Camila asiste a los CIPAS, que sería P, entonces viene aquí la otra proposición, podrá resolver inquietudes, ¿sí? Desde ahí saco las dos proposiciones simples. Entonces, una sería P, Camila asiste a los CIPAS, Q sería Camila podrá resolver inquietudes, ¿cierto? Esas son las dos proposiciones. Como aquí está el entonces, sí, entonces, eso quiere decir que el condicional es uno de los conectores que relaciona la proposición, ¿cierto? Entonces yo escribo P, entonces Q, y sigo leyendo. Dice, Camila asiste a los encuentros CIPAS, ¿cierto? O sea, Camila asiste a los CIPAS, o sea, se dio P. Entonces, si se dio P, entonces ¿yo qué hago? Vengo a las reglitas de acá y miro a ver qué regla se ajusta a esa. Entonces digo, bueno, se ajusta a esta, ¿cierto? Porque dice P, entonces Q, se dio P, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Concluir Q. Entonces eso es lo que hago ahí. Busco a ver si ya tengo esto es lo que me dan después de pasarlo al lenguaje simbólico, se da esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo tengo que sacar? Pues Q, ¿cierto? Q. Entonces dice, si Camila asiste a los CIPAS, entonces podrá resolver inquietudes. Camila asiste a los CIPAS, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión? Pues que si ella asiste a los CIPAS, pueda resolver inquietudes, o sea, Q.
¿Qué ley de inferencia es? Modus ponendo ponen, ¿cierto? ¿Y cuál es la conclusión? Ya la escribimos con palabras. Ya aquí está en símbolos, entonces la escribimos con palabras. La conclusión es Camila podrá resolver inquietudes. ¿Listo? Entonces esto es lo que hay que hacer en el ejercicio 2. Miremos otro ejemplo del ejercicio 2. Si estudio en la UNAD, entonces estudio a distancia. No estudio en la UNAD. Esto es lo que les van a dar a ustedes allí en el ejercicio. Un enunciado. Entonces, ¿usted qué hace con el enunciado? Lo pasa al lenguaje simbólico. Entonces, mire a ver cuántas proposiciones tiene su enunciado. Entonces dice, si estudio en la UNAD, esa sería una, estudio en la UNAD. La otra sería estudio a distancia, ¿cierto? Y aquí dice después del punto, no estudio a distancia. Miren que no voy a poner que esta es una proposición, una tercera proposición, porque esto que está aquí es lo mismo que estaba aquí con azulito, miren. Entonces, lo que hacemos es mirar que antes de eso hay un no, ¿sí? Una negación. Entonces, me quedaría así. R es estudio en la UNAD, S, estudio a distancia. Recuerden que estas R y estas S es el valor que ustedes les quieran dar, la letra que le quieran dar. Yo le he puesto S, esas dos letras, pero ustedes pueden darle cualquier letra que deseen. Ahora decimos, después del punto, no estudio a distancia, entonces están negando a ese, entonces este pedacito de aquí que dice no estudio a distancia lo voy a representar simbólicamente con no ese. Y ahora miremos cómo me quedó. Entonces la primera premisa me quedaría R, entonces S. La segunda, que es después del punto, me quedaría no S. Y entonces la conclusión, pues la conclusión, miren que aquí lo he escrito, el modo que podemos aplicar allá en las leyes de inferencia, en las reglas de inferencia. Entonces la premisa 1 dice R, entonces S. La segunda se niega la de aquí, ¿cierto? Y si se niega el consecuente, entonces eso quiere decir que no se dio el antecedente, o sea, no se dio la condición. Les dice, si estudio en la UNAD, entonces estudio a distancia. Entonces, como no estudia a distancia, eso quiere decir que no estudia en la UNAD. Entonces, por último, escriben la conclusión, no estudio en la UNAD. ¿Sí? Como, díganme si se está entendiendo. Preguntas. Bueno, sigamos con otro ejercicio. En este ejercicio dice, María del Pilar es tutora de pensamiento lógico o herramientas digitales, ¿cierto? Esa sería una primera premisa. Después del punto dice, María del Pilar no es tutora de pensamiento lógico. Entonces, cuando yo leo esto, entonces encuentro aquí dos proposiciones. Entonces, una es María del Pilar es tutora de pensamiento lógico y la otra es María del Pilar es tutora de herramientas digitales. Como el conector aquí en este caso es on, entonces yo la escribiría así, la expresión, el lenguaje simbólico. Ahora dice, María del Pilar no es tutora de pensamiento lógico, o sea, me están negando la primera proposición que yo denoté con P. Entonces la niego aquí. Entonces, para escribirlo en símbolos, no niego, no P. Y pongo la conclusión. Cuando hago esto, ya hice esto, entonces me vengo aquí a las reglas de inferencia, las que vimos allá de primero, yo las he copiado aquí, y miro a ver cuál sería, ¿cierto? ¿Qué regla me serviría? Entonces yo veo que este es un modus tollendo ponen, ¿cierto? Entonces, como dice P o Q, entonces no se dio P, eso quiere decir que se da Q. Entonces esa es la regla, la escribo y escribo la conclusión. Como María del Pilar no es tutora de pensamiento lógico, entonces es porque es tutora de herramientas digitales. Esa sería la conclusión. Bueno, un ejercicio 2. Dice, si hoy es sábado, entonces es la asesoría del curso de pensamiento lógico y matemático. Entonces dice, esa es como una primera parte, ¿cierto? Si hoy es sábado, entonces, mire que aquí ya con este entonces yo me estoy haciendo una idea de cuál es el conector lógico. Le dice, si es la asesoría del curso de pensamiento lógico y matemático, entonces, otro entonces, ¿cierto? En esta otra parte también hay un condicional. Entonces, a las 4 p.m. debe ingresar a clase. Entonces dice, si hoy es sábado, entonces es la asesoría del curso de pensamiento lógico y matemático. Entonces, esa sería la primera. ¿Cómo la escribo? Entonces, R, hoy es sábado. T,
la asesoría del curso de pensamiento lógico. Y ese a las 4 p.m. debe ingresar al curso. De ahí saqué estas 3 proposiciones, ¿cierto? 3. A cada una le doy la letra que yo quiera dar. Bueno, las voy yo escribiendo en lenguaje simbólico dependiendo de lo que diga aquí. Entonces, como esta primera parte es lo que he denotado con R, entonces digo R, entonces esta segunda parte es lo que he denotado con T, entonces R, entonces T, y la otra parte después del punto. Dice, si es la asesoría del curso de pensamiento lógico matemático, o sea, T, entonces se da la S, ¿cierto? Entonces la S es que a las 4 debe ingresar a clase. Entonces, S. Como ya tengo esto, entonces me voy a las leyes de inferencia. Entonces miren que se parece a esta, ¿cierto? Tengo 2 condicionales, está la T conectada aquí, ¿cierto? Entonces ya eso me da luces para saber cuál es la conclusión. Entonces la conclusión es que R, entonces S, ¿cierto? Esa ley de inferencia, según lo que ustedes revisen allá en la tablita, se llama silogismo hipotético. Entonces la conclusión sería, si hoy es sábado, entonces a las 4 debe ingresar a clase. Entonces eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 2. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, Yo la señora. escucho. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Miren, estudiantes, que ya completamos el tiempo del CIPAS. Yo quería sugerir que nos volviéramos a reunir esta semana. Yo pues tomé arbitrariamente de pronto el espacio de que nos reuniéramos los sábados, pues pensando en que entre semana de pronto estén ocupados, y me gustaría que dejáramos los sábados siempre a este horario pues para conectarnos, pero teniendo en cuenta que la tarea pues ya se aproxima la fecha, no tenemos tanto tiempo para esperar al otro sábado, me gustaría que nos reuniéramos esta semana en la noche. ¿Qué día podría ser? Como para que revisemos así mismo los otros 2 ejercicios que quedan. ¿Qué tal el miércoles? 7 de la noche. Por mí estaría bien. ¿Sí? Bueno, entonces igual el enlace de comunicación siempre va a ser el mismo. De todos modos, yo les mando la invitación a los correos para que pues recuerden, ¿no? Para que recuerden. Bueno, de pronto si hay preguntas de estos 2 primeros ejercicios, es que el tiempo se hace cortico. Bueno, entonces, pues no se preocupen por la asistencia, que ustedes saben que aquí se genera la lista de asistencia, entonces no hay. La asistencia aquí, pues no es que tenga un valor, ¿no? Sino que al finalizar, a mí me gusta tener en cuenta los estudiantes que asisten a los CIPAS. Cualquier cosa, quiero recordarles que es importante que ustedes participen en los foros, que usen los canales de comunicación, que escriban al correo del curso. El WhatsApp que tenemos, el grupo de WhatsApp, pues es porque uno a veces está como más fácil de acceder, ¿cierto? Pero no es que sea una herramienta, digamos, legalmente constituida en la universidad, porque pues su teléfono es privado. Les pido entonces al correo institucional, al WhatsApp también, porque yo lo he dado con ese fin, pero pues solamente atiendo en las tardes. Entonces les pido el favor de que no se queden con las dudas, que pregunten, que me escriban. Ya está la tarea 1 calificado, revisen su calificación. Si tienen alguna observación, pues háganmelo saber. Bueno, estudiantes, entonces el tiempo pues se nos pasó rapidito. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Voy a detener la grabación.